A continuación vamos a hablar acerca de las variables y su clasificación. Las variables por su naturaleza pueden clasificarse en variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que describen características que no son medibles, por ejemplo, el género, el estado civil, el nivel de instrucción, mientras que las variables cuantitativas son aquellas que describen características numéricas o que son medibles, por ejemplo, la temperatura, el peso, el número de hijos. Las variables cualitativas pueden ser dicotómicas, es decir, cuando la variable que se está midiendo u observando puede poseer únicamente dos valores o categorías. En la variable género, este solo puede tener dos categorías, femenino y masculino, por ello es una variable dicotómica. Una variable politómica, en cambio, es aquella que puede tener más de dos categorías. Por ejemplo, el nivel de instrucción, primaria, secundaria, superior e incluso posgrado. Las variables cuantitativas, en cambio, de acuerdo al número de observaciones que tengan, estas pueden ser continuas o discretas. Una variable continua es aquella que viene de una operación de medir. Por ejemplo, el peso, la talla, la temperatura. Mientras que una variable discreta es aquella que proviene de una operación de contar. Por ejemplo, el número de hijos. Estos generalmente vienen representados como números enteros. Las variables pueden clasificarse por su escala de medición y su clasificación depende del número de atributos que tiene la escala. Una escala de medición puede o no contar con uno de los tres atributos, en este caso, de un orden, de una distancia, de un origen. Cuando nosotros hablamos de variables cualitativas, estas pueden clasificarse en variables nominales y ordinales. Una variable nominal no tiene atributos, es decir, no tienen un orden, no tienen una distancia y no tienen un origen. ¿Por qué? Porque las categorías que posee esta variable no tienen supremacía una sobre otra. Por ejemplo, femenino y masculino son dos valores que puede tomar esta variable, pero uno no representa supremacía sobre el otro. Cuando hablamos del estado civil, tenemos soltero, casado, conviviente, pero ninguna de ellas tiene una supremacía. Mientras que una variable ordinal tiene ya un atributo. Este atributo es el orden. Es decir, las categorías pueden ordenarse, ¿sí? En el nivel de instrucción tenemos primaria, secundaria, superior. Sabemos que una persona que tiene un nivel de instrucción superior, obviamente ha cursado por más años de estudio que aquella que tiene un nivel de instrucción de secundaria o primaria. En este caso, estas categorías ya tienen un orden y la categoría superior tiene una supremacía sobre las otras dos. Cuando hablamos de las variables cuantitativas, estas pueden clasificarse en variables de intervalo y variables de razón. Las variables de intervalo tienen dos atributos, un orden y una distancia. La variable de razón tiene los tres atributos, tiene un orden, una distancia y un origen. La forma más sencilla de identificar la diferencia entre estos dos tipos de variables es el significado del valor cero. Por ejemplo, cuando hablamos de una variable, por ejemplo, número de hijos, y una persona dice que tiene 0 hijos, este 0 es un 0 absoluto, es decir, el tener 0 hijos significa que no tiene hijos, representa ausencia. Mientras que en una variable de intervalo,
si hablamos de temperatura y decimos que la temperatura está a 0 grados, no significa que no haya una temperatura. Significa que estará mucho más frío que si estamos a 20 grados o será una temperatura superior que si estamos a menos 10 grados. Entonces, en las variables cuantitativas, una variable de razón se caracteriza porque el cero es un cero absoluto que representa ausencia, mientras que en una variable de intervalo el cero es un cero relativo donde ese cero representa como tal un valor.